Estimados amigos, estamos ya con todos ustedes en esta nueva edición de noticias del 1 de agosto, tercera edición, y vamos a compartir las últimas noticias que estamos recibiendo y que sin duda nos van a permitir entender mejor lo que está pasando. El tema de hoy es muy llamativo, pero como siempre tiene su máxima importancia. Atención. Pánico en el infierno mediático. Isabel no lo había visto todavía, todavía no lo había visto. Estaba aquí un poco, no sé si nosotros hemos empezado, no sé si hemos empezado antes de tiempo. No, estamos empezado bien a la hora, sí. Pánico en el infierno mediático, el octavo frente de Israel. ¿Qué le parece el tema? Esa palabra es nueva. Es nueva, ¿verdad? Bueno, pues atención. Vamos a empezar con los titulares de prensa, pero antes le doy la palabra a doña Isabel para que nos salude y para que pueda darnos una bienvenida, y después rápidamente, sin más, vamos a entrar en los titulares, en las actualizaciones y en el análisis. Hoy don Marcos no llega, está doña Isabel. Tiene una reunión familiar y no llegaba a tiempo de hacer el programa y empezar el Shabbat, etcétera, etcétera. Así que me ha pedido, por favor, que se lo comente. Sí que se lo comento y no se preocupen que ya mañana por la tarde mañana no, me parece que mañana tampoco, que es Shabbat, el domingo ya estará con nosotros. Bueno, un fuerte abrazo y adelante, doña Isabel, si puedes tener un peliquito para allá, me parece que ¿así? No, al revés me parece que es, ¿no? Cerquita, o a lo mejor debo de poner la cámara así mejor, ¿no? Sí. Vamos a... Disculpen, ¿no? Un poquito para allá. Su cámara. Tenemos aquí un lío con las cámaras todavía. Recuerden que estamos esperando, estamos haciendo muchos cambios en el set. Ya lo ven ustedes en la parte de atrás, pero todavía nos quedan muchas cosas y nos quedan muchos ajustes de cámara. Hoy he estado actualizando además las tarjetas gráficas, y colocado un poco las cámaras. Bueno, todavía es una locura lo que tenemos, pero salimos y además parece ser que a muchos de ustedes les hace gracia, les divierte, y eso también es muy importante, porque no solamente sea que digamos las noticias con toda seriedad, que las decimos con toda seriedad, pero dentro de esa seriedad también tenemos este tiempo en el cual, pues hacemos estos ajustes que nos llaman la atención. Doña Isabel, adelante, por favor. Pues salón amigos, y disculpen esta introducción que me está empujando don José. Discúlpenos, de verdad. Adelante. Por favor, seriedad, don José. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias de verdad a todos ustedes, y de verdad discúlpenos, es que estamos todavía en muchos arreglos y no terminamos de estar antes para podernos estar acondicionándonos en las imágenes y en las cámaras. Pero de verdad que este momento es muy, muy importante para nosotros y le agradecemos muchísimo su atención, su apoyo. Mire, hoy he tenido algún mensaje de alguna persona que nos está diciendo incluso que nos ve siempre, pero que no le es posible escribir, e incluso alguno ya se despedía diciendo no voy a poder escribir, pero siempre estoy escuchándoles. Mire, eso es lo más importante, porque formamos una retaguardia espiritual de las FDI, y miren, algunos dicen que hablamos un poquito al principio, que hablamos mucho, pero es que este canal es diferente. Mire, este no es solamente un canal informativo, es un canal de confianza, y cuando se tiene confianza entre la familia, no simplemente se le da el plato y luego ya abren la puerta y se le echa, no, hay que preparar una buena comida y hay que mantener ese ambiente de calidad y de poder hacer sentir a las personas que entran como siempre ustedes dicen, con esa calidez y esa compañía que necesita tanta gente, porque no es tan fácil encontrar amigos que amen a Israel. Es muy fácil encontrar gente que quiere saber noticias de Israel. Hay muchísimos, y sobre todo en este momento parece que es la moda hablar de Israel. Hay un montón de guerras en el mundo, hay muchísima hambre en el mundo, pero ahora toca atacar a Israel e informarse de Israel y ser experto en opinar acerca de Israel. Y mire, eso hay muchos, pero aquí no. Aquí ustedes saben que es un lugar de confianza, que tratamos con mucho respeto al pueblo de Israel, y tratamos de
de analizar las noticias, evidentemente, de limpiar toda esa mentira, cribar todas esas mentiras que dan en los medios de informativos. Desde siempre lo hemos estado diciendo, algunos no se han dado cuenta, ya se están dando cuenta, pero mire, nosotros desde el principio, y por eso ustedes, que son personas inteligentes, que son personas sabias porque muchas de ustedes conocen las Escrituras, pues han entendido que este es un lugar donde podemos decir que somos una retaguardia espiritual de las FDI. Por eso, de verdad que se lo agradecemos a este equipo de moderadores que nos permiten estar tranquilos. Ya ha visto como muchas personas quieren entrar. ¿Para qué? Para hablar mal de Israel. No lo consentimos. Tienen esos lugares donde pueden ir, informarse como les apetezca, como si fuera un restaurante donde pueden servirse como quieran. No, este es en todo caso, como ejemplo, sería un restaurante gourmet. Esto es para elegidos. ¿Elegidos por qué? Pues porque necesitamos comunicar perfectamente lo que es Israel y dar ese consuelo a todas esas personas que están en Israel, y también agradecer a esas personas nuevas que hemos conocido, que desde Israel nos transmiten su cariño hacia nosotros. Por eso, muchísimas gracias. Y vamos a los titulares. Vamos a los titulares y mire usted lo que se nos viene encima, ¿eh? Atención, primeramente un titular llamativo, muy interesante. El señor Witkoff, que saben ustedes que es el representante, vamos a decir, el oficial de Estados Unidos, ha entrado en Gaza. Y además también lo ha hecho el embajador de Estados Unidos en Israel. El representante del gobierno norteamericano, por un lado, señor Witkoff, y también, hemos dicho, el embajador de Estados Unidos en Israel. Ha dicho así lo siguiente el señor Witkoff. ¿Qué ha dicho? Pasé 5 horas en Gaza para nivelar los hechos sobre la situación humanitaria para Trump. Eso es lo que está hablando. Además ha dicho el señor Huckabee, que es el embajador, recuerden ustedes, son imágenes de este mismo día, afirma que los palestinos se refieren, lo ha dicho literalmente, cariñosamente, en uno de los pocos edificios de 6 pisos que quedan en Rafah, como la Torre Trump. Muy interesante. Eso lo han dicho los palestinos, no lo ha dicho exactamente otras personas. Además, el señor Witkoff ha orado por los rehenes y por el fin de la guerra de Gaza durante su visita al muro occidental, léase el Kotel o el muro de los lamentos, como no correctamente expresado muchas veces. Esta es dispénseme, es una oración, un rezo que ha puesto en el muro, da gracias y está pidiendo, desde luego, por los rehenes, y está pidiendo por que se acabe la guerra, y sobre todo está pidiendo, insisto, en este momento tan difícil, pero a la vez con perspectivas de buen futuro para Israel a corto plazo. La Fuerza de Defensa de Irak, ¿qué nos dicen? Pues afirman haber facilitado el mayor lanzamiento aéreo hasta la fecha de la ayuda humanitaria desde 6 países diferentes. Sí, miren, 6 países diferentes han lanzado ayuda humanitaria, entre ellos también España, en un acto de compromiso con las necesidades de Gaza, y por tanto Israel les ha dicho no hay ningún problema mientras esté coordinado por las fuerzas de defensa de Israel, sin ningún problema, y así ha sido hecho y así se ha compartido. Además, mire, esta noticia es muy llamativa, aunque lo puede usted ver así, que no parece que pasa nada, pero le voy a explicar. El ministro de Asuntos Exteriores alemán se llama Johann Wadelpulp, espero que lo pronuncie correctamente, visitó hoy una aldea cristiana de Taibet en Cisjordania, ya sea Judea y Samaria, y le han enseñado lo más terrible que han encontrado. Ir a enseñarle es una pintada que ha sido definida como brutal ataque. Esto es impresionante, ¿eh? Esto es impresionante, que una pintada en la pared lo pongan como un brutal ataque. Una pintada en la pared. No estoy diciendo que haya que pintar las paredes. Bueno, hay que pintarlas, pero para que estén bien. Me estoy refiriendo al hecho de que están llevándole a un
a un representante de Alemania a que vea una pintada en la pared, y eso es lo que dicen, esto es lo peor que nos ha pasado. Esto tiene tela, ¿eh? Pues están bien, si es lo peor. Si es lo peor, desde luego, están bien. Pero fíjese, porque lo peor a qué es niveles. otra cosa. Exactamente, a eso me quería referir. Lo peor son otras cosas, pero aún así, el ministro de Asuntos Exteriores alemán ha ido y lo ha visitado. El hombre, tiene la piel muy fina. Muy fina la tiene, muy fina. Y también las paredes. Además, mire, le voy a decir una cosa que es muy doloroso. Esto es muy doloroso. Durante muchos años está diciendo, el autor, se llama un escritor, David Grossman, dice que durante muchos años me negué a utilizar este término, genocidio. Explica, el destacado escritor y activista por la paz es israelí. Es israelí, se lo digo así, ¿eh? Por la paz, al diario italiano La Repubblica, en una entrevista publicada el viernes. Lo que le estoy diciendo de doloroso es muy doloroso, porque no es el único, ni mucho menos, pero ya estamos hablando también de otro frente, que es el frente interno en Israel, que también tiene unas consecuencias a nivel público, a nivel de conocimiento en general, que es muy dañino para Israel. Así que esto es lo que está pasando y es lo que le estamos contando. Sí, Isabel, hay que mirar esa cámara, me están diciendo, ¿verdad? Bueno, el señor Trump, ¿qué era lo que ha dicho? Trump afirma que la rendición de Hamás pondrá fin a los problemas de Gaza, mientras su enviado se reúne con Netanyahu para abordar el estancamiento de las conversaciones. Sí, es una imagen que estamos compartiendo del señor Donald Trump, que está diciendo que la situación en Gaza se podría resolver, ya lo ha dicho varias veces, se podría resolver de una manera muy sencilla, y es que se rinda Hamás y que se pondría fin a todos los problemas, evidentemente con la liberación de los rehenes. De eso es lo que se está tratando y es de lo que está hablando el señor Donald Trump. Además, el primer ministro Netanyahu ha dicho lo siguiente. Confirma que jamás se obstina en bloquear el acuerdo sobre rehenes mientras evalúa anexar Gaza. Ese es un dato que estamos compartiendo ya varias veces. Se niega a anexar, estamos hablando de cómo la situación se niega jamás a liberar a los rehenes, pues uno de los datos que se toman en cuenta es que se pueda anexar definitivamente Gaza a Israel. Eso vamos a hablar de ello, pero continuamos con los titulares en este momento que hacen referencia también a lo que ha dicho el ministro de Justicia. Pues el ministro de Justicia, Yariv Levin, y el ministro de Defensa, Israel Katz, dice que el momento actual representa una oportunidad para anexar Cisjordania, afirmando que ya se han sentado las bases para esta explosiva y controvertida medida. Bueno, de explosiva y controvertida medida la están diciendo los medios de comunicación. Es una medida absolutamente necesaria que Judea y Samaria sean lo que son, Judea y Samaria, y no Cisjordania, y que Gaza sea lo que es, una parte de Israel y no un presupuesto supuesto anteriormente conocido como Estado palestino. Dicho esto, seguimos con los titulares y nos acercamos a los periodistas que hoy son nuestro centro de atención. Los periodistas extranjeros intensifican su presión para acceder a Gaza y expresan temor por sus colegas hambrientos. Sus colegas hambrientos están muertos de hambre. Sus colegas, los colegas de la prensa extranjera son los colegas de Hamás. Están preocupados por sus colegas, porque son los que transmiten la información y claro, están diciendo, esto es muy complicado. Qué preocupación, ¿eh? Qué preocupación de la prensa internacional, preocupándose por sus colegas de Hamás, que son los que incitan constantemente al odio contra Israel. Bueno, sigamos con los titulares de prensa, porque tenemos todavía algunos más que tenemos que compartir. Mire, los periodistas, atención a este dato, que esto lo ha publicado un medio, aquí en España, un medio digital que se llama Libertad Digital, y nos dice lo siguiente. Los periodistas de la BBC tienen instrucciones de informar contra Israel en la guerra de Gaza. ¿Qué les parece? Los periodistas de la BBC tienen la directriz de acusar, de hablar mal, de maldecir. Eso es maldecir acerca de Israel. Esto es lo que está pasando en la prensa internacional. Por eso, nacional e internacional, tanto fuera de Israel como dentro de Israel, ¿eh? Y esto es lo que vamos a tratar porque es un dato muy importante a tener en cuenta. Además de este dato sorpresivo, mire, hablando ante una audiencia cristiana evangélica en Jerusalén, esta semana, el primer ministro, señor Netanyahu, ha agregado un octavo frente.
Hablaba de 7 frentes, ¿verdad? Pues hay un octavo frente. ¿Cómo se llama ese octavo frente? La batalla por la verdad. Mire, vamos a hablar de este octavo frente, la batalla por la verdad, que es el más controvertido, ese sí que es controvertido, es fuerte y está liderado por los medios de comunicación, que como les hemos puesto en el titular, están en pánico en el infierno mediático. Hay un infierno mediático, eso está claro. Están en pánico ahora. Y hemos puesto, por tanto, el titular, el octavo frente de Israel, para hacer frente, perdónenme por la redundancia, a este estado profundo e infernal mediático que está siempre en contra de Israel. Recordemos esta sección: Yo soy Israel, somos Israel, don't forget. Netanyahu, Israel y Estados Unidos están considerando opciones alternativas para traer a los rehenes a casa. Don't forget. El gobierno portugués consultará al presidente y al Parlamento sobre la cuestión del reconocimiento del Estado de Palestina en la ONU en septiembre, según informó la oficina del primer ministro Luis Montenegro. Don't forget. El ministro de Asuntos Exteriores francés Jean-Noël Barrot afirma que la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Estados Unidos e Israel, ha generado un baño de sangre y debe cesar su actividad. Don't forget, no se olviden de este tipo, sí, también los que salen en la pantalla, me refiero a los malignos, por decirlo de alguna manera. Mire, vamos a entrar en las ediciones diarias, las vamos a recordar, y después de esto tenemos el análisis, y también una vez que hagamos el análisis, don Isabel se viene aquí a esta sección otra vez, va a estar un momento, me parece, ¿no? Un momento con... Lo que usted diga, don José. Muy bien, así es. Así decía la mujer de Abraham, Sara le decía a su mujer, Señor, ¿verdad? Bueno, no sé, las señoras no se me molesten, que es una cosa buena. Atención, vamos a pasar a las ediciones diarias que se las voy a pasar a comentar en este momento. Mire, 3 ediciones diarias tenemos. La primera a las 6:30 de la mañana hasta las 7:30. Hoy hemos hablado de sinónimo de pánico. Nunca, jamás acuerdos parciales. Nunca. Segunda edición a las 12 horas en España. A las 13 en Israel, siempre una hora más. El tema de hoy, pánico, también en Human Rights Watch, no para judíos. Y la tercera edición, a las 18:45 horas en España, estamos hablando acerca del tema de ahora, pánico en el infierno mediático, el octavo frente. Mire, voy a pasar a la pantalla, voy a pasar ahora mismo a la pantalla que tenemos aquí a un lateral, que hace referencia a lo que le estoy comentando acerca de lo que está sucediendo en Israel y en el resto del mundo en realidad, porque está todo relacionado. Mire, voy a poner, espero que lo pueda conseguir, sí, aquí está, un último dato, que saben ustedes que nosotros tenemos la costumbre de no poner nada relacionado con esto. Jamás difunde un vídeo, esto hace muy poco tiempo, del rehén Eviatar David. Eso es un dato. Y además, a la vez, os digo a la vez en el sentido de que se está poniendo junto, suenan las sirenas en el centro de Israel mientras las FDI derriban un misil en Yemen. Esto es lo último que se ha reseñado y que quisiera comentar y hablar de ello en este momento. Antes, sí, están diciendo que estoy mirando a la cámara, ¿no? Es que estoy mirando a 2 cámaras y por eso no me fijo en ninguna. Estamos colocando, como le digo, este tema todavía y lo tengo que resolver en poco tiempo. Ya sin duda mañana ya será otro tema. Bueno, mire, atención. Hablando del tema que nos corresponde por análisis, que se lo estaba compartiendo a ustedes, que hace referencia pues a esta guerra mediática diabólica de los infiernos. Le voy a decir la verdad, siempre se la digo, pero enfatizando en este punto hoy. Hay un pánico en el infierno mediático. ¿Qué es el infierno mediático? Pues todos aquellos medios de comunicación que siempre están hablando mal de Israel. O sea, mal diciendo mal. ¿Esto qué connotaciones tiene? Porque le voy a decir una cosa. En Israel se está hablando mucho de este tema. Y cuando le digo mucho, le estoy diciendo que incluso se está presentando el asunto como si fuera un fracaso de Israel. Esto es lo peor todavía que se puede decir en el contexto del pueblo de Israel. Se presenta esta guerra mediática como un fracaso de Israel.
Sí, así lo están diciendo los medios en Israel, que esto es lo más preocupante y lo más sangrante. Mire, dice que mientras hay estas impactantes imágenes, así se habla, que están generando, dice, indignación mundial y que están enfriando aquellos que están siempre apoyando, digo aquellos, como si fueran muchos, los que apoyan a Israel, los países, dicen que están trabajando para mejorar Israel el mensaje mediático. Pero lo que dicen es los medios de comunicación en Israel, literalmente, dicen, pero ese esfuerzo sigue sin liderazgo y desarticulado. O sea, mucho ánimo, se ve que tienen muchas ganas de animar al gobierno de Israel, es que se nota, ¿verdad? Están encantados de la vida. Bueno, dicho esto, le comunico lo siguiente, durante los últimos casi 22 meses, así le gusta decir al señor Netanyahu, Israel ha estado librando una guerra, él lo ha definido como una guerra en 7 frentes. Pero en estos días, hablando en una audiencia cristiana en Jerusalén, esta misma semana, ha agregado un 8º frente y lo ha definido como la batalla por la verdad. Mire, mientras se lucha contra Irán, contra Hamas en Gaza, Hezbollah en el Líbano, los hutíes en Yemen, que por cierto acaban de hace poquito lanzar un misil, ha sido derribado, gracias al cielo. No ha habido heridos de momento que se sepa. De todas maneras, tengo las noticias abiertas, por si hay alguna información al respecto, se la compartiría enseguida. En principio, lo que me llega todavía es que se ha interceptado el misil hutí lanzado desde marzo, ¿no? Al fuego en marzo, no lo leo bien, lo tengo un poquito lejos en la pantalla. Bueno, el hecho es que de momento no ha causado más daños. Mientras se lucha contra estos grupos malévolos, dicho de esta manera, tanto en Cisjordania como en Siria, como en Irak, Israel también está involucrado en lo que hemos denominado aquí muchas veces como la guerra de la desinformación. Y es un campo de batalla de los peores que se puede mantener al frente de Israel. Las malas lenguas de los propios medios de comunicación en Israel, para mí es muy importante este dato, las malas lenguas de los propios medios de comunicación en Israel dicen que esta batalla, que la está perdiendo. ¿Quién la está perdiendo? Me gustaría preguntarles. La estará perdiendo el infierno, porque Israel no está perdiendo la batalla mediática, por mucho que quieran decirlo para desanimar a la gente, a nosotros que somos la gente, por mucho que no quieran insistir, no, esto está perdido Israel porque no gana la batalla, porque sus enemigos... Sí, ya le digo una cosa, hay millones y millones de medios, bueno, no sé si decir medios de comunicación, millones y millones no, pero millones y millones de canales, canalillos y canaletes que hacen una labor destructiva contra Israel. Como bien dice doña Isabel, no se trata solamente de hablar de Israel. Hablar de Israel hablan todos. Ahora mismo, la moda es hablar de Israel. Ahora mismo, todos. Hasta los canales de costura, o los canales de mecánica, o los canales de música, o los canales de cómo hacer crochet, no sé, o cómo hacer pasteles. Sea lo que sea, todos están hablando de Israel. Bien, no hay ningún problema en eso, Al contrario, ojalá todo el mundo hablara de Israel. El asunto es cómo se habla de Israel. Porque incluso muchas veces estos medios de comunicación, que parece ser los titulares que empiezan bien, un titular agradable, llamativo, que uno entra a leerlo porque parece que van a decir algo bueno de Israel, resulta que se encuentra con, sí, el titular muy llamativo, pero en el cuerpo de la noticia, en el texto, están diciendo barbaridades de Israel. Bueno, pues dentro de este contexto lo está llamando el primer ministro, el señor Netanyahu, el 8º frente de batalla, y es la batalla por la verdad. Y mientras se está luchando en el campo literal de la guerra, en la batalla, con sangre, sudor y lágrimas, el otro campo de batalla, otro de los 8, que estamos hablando de 8 ya, está enfrentándose con Israel de la manera más sibelina, con doble lengua viperina, lengua doble en contra de Israel. Y eso, el principal valedor de todos ellos, el primero, aunque sea el último, es el primero. ¿Cuál es? Es los medios de comunicación. En términos generales, alguien me va a preguntar, bueno, pero ¿todos los medios de comunicación son así? No, todos no, la verdad. Hay honrosas excepciones.
Y gracias al cielo que hay honrosas excepciones. Pero el 99,9% de los medios de comunicación, léase medios digitales o medios impresos o canales, canalillos y canaletes, tienen un sesgo anti-israelí, que a veces es muy difícil de detectar. Esto es la verdad, es muy difícil. Porque mientras se dan noticias de Israel, pues como tenemos todos ganas de saber cosas de Israel, pues enseguida que alguien dice, Israel no sé qué, Israel ha conseguido, y parece ser que vamos a entrar ahí como es un anzuelo, que se nos pone un gusanito en un anzuelo y el pez lo ve y lo quiere devorar, porque parece que es una buena noticia, pero al final uno se traga una mala noticia y hace daño y se produce una indigestión emocional. Mire, las pruebas demuestran, dicen, que algunos de las imágenes que se han mostrado, algunas no, pero lo digo así, los principales medios de comunicación internacionales incluso se han retratado cada vez que Israel, o han presentado a Israel como un agresor despiadado de Gaza. Antes le he dicho que han publicado, creo que es el segundo vídeo sobre los rehenes, no sé si se lo he dicho o no, pero sí, aquí lo tengo en pantalla, se lo voy a poner en pantalla ahora mismo, a ver si se lo puedo poner. Sí, se lo he dicho antes, ¿verdad? Ha difundido un vídeo de un rehén, Eviatar David. Bueno, pues antes, ayer, hubo otro vídeo. ¿Sabe usted que aquí no ponemos ningún vídeo que publique Hamas ni los grupos terroristas? Fue de la yihad islámica, el de ayer. Pero en lo que se publicó en las cuentas de X o de Twitter, que se llamaba antes, lo publican en infinidad de cuentas. La familia ha dicho que no se publique. Fíjese, la familia, Después ha autorizado algunas imágenes. Y hasta que la familia no autoriza la publicación de esos vídeos, por lo general no se publican. Pero sí que hay muchos que lo publican. No es nuestro leitmotiv, no es publicar eso, ni mucho menos. Pero le digo lo siguiente. En estas vistas que nos mandan, porque recibimos mucha información, la recibimos en nuestra cuenta, que está también puesta en la parte inferior de la pantalla, va a salir en algún momento en X, nos ha mandado muchos vídeos, hemos visto. Y una de las imágenes que vi, la vi muy rápida, porque no he visto el vídeo entero, yo se lo digo, ni menos. He visto unos fotogramas en los cuales se veía al rehén, le estaban enseñando las imágenes de los vídeos de los niños que supuestamente están muriéndose de hambre. Le digo lo siguiente, eso le estaban enseñando, obligándole a ver al rehén. No le digo nada más, pero le digo ahora. Los principales medios de comunicación internacionales han presentado a Israel como un agresor despiadado en Gaza. Y eso es lo que Hamas ha presentado a los medios de comunicación, publicando en primera plana, y llamativas primera plana, imágenes de niños esqueléticos que sufriendo hambre en la franja de Gaza. Resulta que esas imágenes corresponden a niños que tienen enfermedades, pero no enfermedades por causa del hambre, sino enfermedades de otro tipo. Incluso no están en Gaza, han salido de Gaza hace tiempo. Bueno, las pruebas que demuestran que algunos de ellos eran engañosos, los titulares, o que estaban preparados o que han sido hechos para dañar la imagen de Israel, pero que se están publicando en todos los medios de comunicación, lo que demuestra es ese, como hemos definido en pantalla, tengo que poner otra vez, ese infierno mediático, ese octavo frente contra Israel. Eso es lo que estaba diciendo, ese octavo frente contra Israel que pretende, desde luego, hacerle daño bajo todo punto de vista. Mire, el lunes el presidente norteamericano Donald Trump y su vicepresidente, el señor Vance, y el primer ministro británico también, el señor Starmer, citaron estas imágenes que se han vuelto virales, además, en sus llamados a cambios dramáticos en la política en Gaza. Imágenes que, insisto, son presentadas con el único objetivo, sin ser ciertas. ¿En qué sentido? En el que sí, es un niño que está enfermo, pero no es de hambre. Esto es muy importante, porque claro, por una imagen se ve un niño esquelético y dicen, ya está, el hambruna. No, es que no es por hambre, son enfermedades que tienen algunos niños y que utilizan. Hay una foto muy llamativa que les puse el otro día, en que se ve a la mamá con un niño en condiciones pues esqueléticas, muy, muy, muy delgado, y al lado su hermanito en condiciones absolutamente normales, incluso más bien grueso.
no digo grueso, rellenito, el hermano. Esa foto fue manipulada y quitaron al niño. Claro, es algo muy fuerte porque ves al niño esquelético, a su hermanito, y ves al otro que está en condiciones normales. Y claro, esto desencajaba el relato contra Israel y borraron la imagen. Es muy fácil, digitalmente hablando, es muy fácil mover una imagen de sitio, quitarla y poner otra incluso, ¿eh? Es una cosa muy sencilla, pero muy, muy fácil, que todo el mundo que maneja un poco las redes sociales y que maneja el diseño gráfico sabe cómo hacerlo. Muy fácil. Además, las herramientas ahora mismo que hay con inteligencia artificial te lo permiten hacer, pero vamos, en un instante. Dicho esto, la semana pasada, 28 países occidentales, ojo con el dato, emitieron una declaración conjunta insistiendo en un alto el fuego incondicional. ¿De quién? ¿De Hamás? No. Un alto el fuego incondicional de Israel. Pues estamos hablando del infierno mediático. Estamos hablando de un infierno mediático real, donde los periodistas se convierten en diablos, que no pretenden informar, sino pretenden deformar y hacer daño, insisto, a Israel. Bueno, en ese territorio que se han metido los medios de comunicación infernal, se está hablando del sufrimiento de los civiles, que dice que han alcanzado nuevas profundidades. Es el estado profundo, debe ser. Y condenado el asesinato inhumano de inocentes. Pero esto lo publican 28 países en una declaración conjunta, y además los medios de comunicación. Y todo esto a toda plana. A toda plana. Independientemente, dicen los medios en Israel, ahora voy al medio a Israel, independientemente de la veracidad de estas afirmaciones, no, independientemente no. ¿O es verdad o no es verdad? ¿Cómo que independientemente de la veracidad? ¿Pero qué forma de hablar es esa de los propios medios de Israel? ¿Pero qué forma de hablar es independientemente de que sea verdad o no? ¿Pero qué forma es esta? Dice, estas afirmaciones tienen consecuencias diplomáticas y sociales que son evidentes. Claro que son evidentes, porque incluso los propios medios de comunicación en Israel, insisto, algunos y no todos, están distribuyendo las mismas imágenes que mandan los de Hamás, los propios medios de comunicación en Israel. No quiero decirle nada lo que están compartiendo los medios de comunicación en el resto del mundo. Por tanto, dice que independientemente tiene consecuencias diplomáticas. Claro que las tiene, pero los primeros responsables son los medios de comunicación, ustedes, y me dirijo a los medios de comunicación en Israel, muchos de ustedes, no digo todos, que reproducen falsamente las imágenes con el objetivo, desde luego, porque no puede ser de informar, tiene que ser de deformar. Por tanto, sí que tiene consecuencias diplomáticas, sí, y consecuencias que son sociales también. ¿Cuáles son las consecuencias sociales? Que hay un aumento del antisemitismo brutal en todo el mundo. Son consecuencia también de los medios de comunicación. El otro día, hablando con el rabino, estábamos comentando, Joseph Garmon, él estaba preguntando acerca de lo que estamos hablando, de los medios de comunicación, de lo que están diciendo. Y claro, lo que presentan es una imagen destructiva de Israel que incita al odio contra los judíos, independientemente donde estén, en cualquier parte del mundo. Por tanto, tiene consecuencias sociales, claro que las tiene, y diplomáticas también, porque hoy lo que hemos visto, por ejemplo, hace un momento, han llevado a un alto cargo alemán a presenciar en una pared una pintada que lo han presentado como algo catastrófico y terrorífico. Pero no han ido al campo de concentración de Gaza, de Hamás, a ver cómo están los rehenes. Es que de los rehenes no se habla. Es que los medios de comunicación no hablan de los rehenes, hablan de los pobrecitos niños en Gaza, pobrecitos, yo también lo digo, pero hablan de los pobrecitos de los de Hamás, de este y del otro, pero no mencionan a los secuestrados. Mire, si alguien pasa hambre en Gaza y tortura, son los secuestrados, que después de 665 días, que se cumplen hoy, todavía están en manos de Hamás sufriendo terror. En ese vídeo que le decía, que insisto, he visto 2 o 3 fotogramas y ni se me ocurre ni mirarlo de ninguna manera, porque lo que pretende es generar
no solamente odio, sino generar como si fuera una verdad que le están mostrando, y que el hombre tenía un aspecto, de luego el joven, es un joven secuestrado, una cara de verdad de terror. Lo que pretenden es generar terror. ¿En dónde? En las familias, en la sociedad de Israel y en el resto del mundo, para que se compadezcan de los pobrecitos, de los gazatíes que están sufriendo por la presión de Israel y de Estados Unidos, recuérdenlo. Bueno, pues dice, entre los aliados y en Bruselas, por ejemplo, se están considerando medidas punitivas. Eso lo estamos viendo toda la semana. La ONU, Europa, lejos de plantearse, pero ¿esto es verdad o no es verdad? ¿O de qué manera es y de qué manera no es? Lejos de hacer el mínimo planteamiento absurdo que se hacen, de repente se pone a decir, pues vamos a tomar medidas contra Israel, que no pueda comprar en Europa ni vender, que no pueda hacer en todos los campos. Eso es lo que está pasando, son las consecuencias de las imágenes dañinas que, insisto, emiten los medios de comunicación con esta guerra diabólicamente infernal. No sé si se puede poner ya más apelativos cariñosos. Bueno, además, un creciente número de países europeos, yo diría todos, de momento, han anunciado en los últimos días su intención de reconocer unilateralmente un Estado palestino y de considerar hacerlo si Israel no pone fin a la guerra y cumple otras condiciones. O sea, le digo, lo que quieren hacer es que Israel se rinda. No es jamás. No, si no les importa jamás. Que no les importa nada. Lo que les importa es Israel. Cuando hablan de la solución de dos estados, lo que quieren es realmente decir la disolución de un Estado, el Estado de Israel. Europa se está metiendo en un charco, y perdónenme esta expresión, el cual está a punto de ahogarse. ¿Qué es un charco de agua? Que es algo que es poca agua. Pues Europa se va a ahogar en poca agua. Yo conocí a una persona hace muchos años, que se estaba ahogando y no había más de 15 centímetros de agua. ¿Cómo puede ser eso? Pues se desmayó en un momento de calor y cayó en un sitio que había un poquito de agua, 15 centímetros apenas, y que se estaba ahogando solamente porque, aunque era poca agua, no podía respirar. Bueno, pues lo digo para entendernos. Lo que está pasando en Europa, que está ahogándose en su propia agua cenagosa, por muy poca que parezca, se está ahogando porque está recibiendo una información, por un lado, falsa, con el objetivo de dañar a Israel, de maldecir a Israel, hablar mal de Israel, y encima no solamente es que la está recibiendo, sino que la está compartiendo. Mire, en un creciente número, por tanto, de países europeos están haciendo la presión contra Israel para que se rinda. Sí, para que se rinda Israel. No es Gaza, no es Israel. Y además que cumpla, como hemos dicho, otras condiciones. Si bien gran parte de las reacciones se debe a las propias, a las reacciones se deben a las propias políticas de Israel. O sea, no se debe a los titulares, no se debe a los medios de comunicación, no se debe no se debe a Hamás, no se debe al engaño, no, se debe a la política de Israel. Y esto lo dicen medios israelíes. Esto ya es, no sé cómo entenderlo, más que de una manera dañina. Dice que así agravan los mensajes públicos ineficaces y a veces inexistentes de la propia política de Israel. O sea, encima acusando a Israel de no tener una política pública mediática. Pues yo le voy a decir una cosa. Esto es todavía en petit comité. Israel está preparando, no está preparando solo ahora, pero está preparando una ¿cómo decirle? ¿Cómo es la palabra? Quiero encontrarla. No quiero emplear otra, es que quiero emplear justamente esa. Voy a emplearla. Una reunión, vamos a decirlo así, una reunión de periodistas del mundo entero, periodistas o personas que tienen afinidad a Israel, para transmitirles la gratitud de Israel con esos medios que apoyan a Israel. Sean medios digitales, sean periódicos en sentido estricto, sean televisión, sean canales, sea lo que sea. Hay una reunión que se está preparando, voy a recibir información exacta de ese tema, y cuando tenga la información, que se nos ha pedido que la compartamos cuando tenga la información, por eso le digo que de momento es información momentánea, no tengo todavía los datos, se la voy a compartir a ustedes, porque nosotros tenemos que hacer una función que es de vital importancia, y es seguir bendiciendo a Israel. En este medio en particular, y espero que muchos más,
lo que es el objetivo debe ser bendecir de Israel, que es hablar bien de Israel. Las noticias no solo son noticias, las noticias son incitaciones contra Israel, o pueden ser bendiciones contra Israel. Por tanto, eso que dice que se están agravando los mensajes es porque lo están agravando, desde luego, ciertas políticas de cierto signo y además, sobre todo, los medios de comunicación. Mire, funcionarios, tanto dicen antiguos como actuales, de la oficina del primer ministro, el ministro de Asuntos Exteriores y la unidad de portavoces de las Fuerzas de Defensa de Israel dicen que reconocen que el colapso se debe no solo a actores hostiles en las zonas de guerra, sino a la política gubernamental. O sea, fíjese lo que están diciendo. Dice, mire, que no se trata solamente de la hostilidad que hay en el mundo, es que la culpa del colapso, de no tener una comunicación, como dicen ellos, es del propio gobierno de Israel, de los portavoces de las fuerzas de defensa, del Ministerio de Asuntos Exteriores, o sea, de todo el mundo, menos de los medios de publicación que publican esta noticia. Esto es lo que está pasando en Israel. Usted me dirá, pero esto será una vez, o esto es la constante, esto es lo constante. Por eso hay que ser muy constante en la comunicación de la verdad. Estamos en esa, lo vuelvo a poner, en ese octavo frente de Israel, que es el infierno mediático, el cual, como le estoy diciendo y le estoy presentando, nos lleva a una realidad, y es que todo lo que se pretende hacer en los medios de comunicación, la mayoría, es para dañar a Israel. Por eso, insisto en este dato ahora, es muy importante que nosotros, como un medio de comunicación que somos, sin ser periodistas, gracias a Dios, eso os lo digo de antemano siempre, tenemos una función y una responsabilidad muy importante, que es la de levantar el buen nombre de Israel. En otras palabras, decir la verdad. Porque lo que estamos hablando es de decir la verdad expresada de la manera más lógica, más normal y más coloquial, como hacemos en este canal. No pretendemos llamar la atención por grandes titulares que hablan de grandes cosas que todo el mundo quiere saber, sino estamos diciendo las verdades más cotidianas, más directas, más de todos los días. Por eso estamos 3 veces al día, por la mañana, al mediodía y en esta parte de la noche, cuando entramos en este programa. Mire, los funcionarios actuales, dice, incluyendo los portavoces, se niegan, dice, a hablar públicamente sobre el asunto. ¿Qué asunto? ¿Qué quieren que digan los medios de comunicación? Mejor dicho, ¿qué quieren que digan los portavoces? ¿Que los medios de comunicación están haciendo una labor terrible? Pues claro, es que ¿qué van a decírselos? Ya lo saben. Si lo saben, que lo que están haciendo, insisto, que lo peor de todo no es los medios extranjeros. Es que lo peor de todo son los medios dentro de Israel. Que están poniendo al gobierno, a las FDI, todo lo que está pasando, no quiero decir nada, lo que está pasando en Gaza, de una manera acusando a Israel. Oiga, acuse a Hamas, acuse a los terroristas todos los días, hable de los secuestrados todos los días, de que sean liberados, pida por ellos, rece por ellos, ore por ellos, clame por ellos, y no se ponga a hablar mal en contra de Israel, como estoy viendo, insisto, perdóneme que voy a ver si tengo un titular, estoy viendo en muchos medios de comunicación. Mire, citando esfuerzos de reforma sin precedentes, pero los críticos advierten que sin cambios drásticos el daño solo seguirá creciendo, dicen, como una bola de nieve. La responsabilidad de coordinar el mensaje global de Israel recae oficialmente en la dirección diplomática del primer ministro. Durante más de un año, en medio de batallas brutales sin precedentes, así lo ponen los medios, tanto en el ámbito militar como en el diplomático, el puesto más alto de dirección, el jefe de diplomacia pública, dicen que ha permanecido vacante. Piénselo, ha dicho uno de los contertulios, uno de los incendiarios mediáticos. Deben ser los que encienden el infierno, porque sus palabras son realmente queman, hacen daño. Dice que alguien que ocupó un segundo puesto en la dirección durante el mandato del ex primer ministro Naftali Bennett, dice, llevamos más de 650 días librando una guerra con un jefe del Estado Mayor militar, pero estamos librando una guerra de percepción pública sin él. O sea, hay una guerra que está librando con alguien, un jefe del Estado Mayor, pero están diciendo que no hay esa misma percepción a nivel mediático de Israel. Yo le digo que es lo contrario. Lo que pasa que es que hay
millones de gentes que siguen hablando mal de Israel. Por eso no se trata de que digamos nosotros, es que queremos ser 300.000, que eso es el primer nivel. De hecho, ahora mismo, mañana, si el cielo lo permite, estaremos en los 225.000 benditos suscriptores. No se trata solo de estar suscrito al canal, se trata principalmente de compartir el canal, porque podemos estar suscritos a un canal y ya está, sin más, muy bien, estupendo, maravilloso, pero ¿qué hacemos más de estar suscritos? Que es importante, cuidado, que no estoy quitándole ningún valor, al contrario, muchas gracias, pero a la vez de eso tenemos que compartir la noticia, extenderla para que se sepa lo que está pasando, porque si no entramos en la propia vorágine de ese mundo de la oscuridad que siempre, continuamente es una bola diabólica, y perdóneme por la redundancia, que está hablando mal de Israel. Esto se debe, dice, en gran parte, esto es una acusación contra Israel. Aquí Israel todavía no considera la gestión de la percepción como un componente central de la doctrina de seguridad nacional. Mire, Israel claro que considera la gestión de la percepción pública que se tiene de Israel como algo muy importante. Claro que se tiene, pero es que los propios medios de Israel son los que están diciendo esto. Oiga, en vez de usted decir esto, ¿no podría usted ser más positivo y decir lo que pretendemos es de que se cambie la percepción que se ha influenciado constantemente por los propios medios respecto a Israel? Cuando se les preguntó sobre la aparente falta de priorización, dice, 3 funcionarios con conocimiento del tema, que no sabemos quiénes son, como siempre, citaron fijación, que dice que hay fijación con los medios hebreos. Mire, es que ¿con quién se va a tener fijación? Ya se tiene con el New York Times, con la CNN, con la RAI, con la DW, ya se tiene con la BBC de Londres, que mira lo que acaba de hacer, muchos medios. Pero aquí lo más importante es lo que dicen los medios de comunicación en Israel, porque muchos de los que son medios extranjeros, y esto lo ha dicho alguien que sabe del tema, que sabe mucho del tema porque es un corresponsal de muchos años en Israel, lo que hacen los medios de comunicación extranjeros cuando quieren mandar sus editoriales diarias es simplemente ver lo que dicen los medios de Israel y compartirlo. Así de sencillo. Es que alguien decía que la realidad que tenemos es la que nos cuentan los medios. Es verdad. Lo que tenemos como realidad es lo que nos están contando los medios de comunicación. ¿Los podemos creer o no los podemos creer? ¿Lo podemos analizar o no lo podemos analizar? Pero lo que percibimos ahora, lo que usted y yo hablamos ahora mismo y que estamos compartiendo, es lo que hemos recibido a través de los medios de comunicación. Por tanto, si los medios de comunicación hablaran bien de Israel, bendiciendo Israel, el mensaje se ampliaría de una forma exponencial. Pero como los propios medios de comunicación en Israel, dentro de Israel, están emitiendo mensajes totalmente negativos contra el gobierno, contra las FDI y contra la población en general, pues entonces lo que tenemos es lo que tenemos. Tenemos insisto en el dato que le hemos puesto en pantalla, lo que tenemos es un infierno mediático. Que le digo otra cosa, esto es muy importante saberlo, un infierno mediático que está en pánico. Está en pánico porque quedan muy pocos días para la victoria de Israel. ¿Qué van a decir después los medios cuando se vea la victoria? Que se va a ver, antes del día 700. Estamos en el 665. ¿Qué va a pasar con los medios de comunicación en el propio Israel? ¿Qué van a decir cuando la victoria de Israel sea evidente y se logre la liberación de los rehenes? ¿Qué es lo que van a publicar? Porque lo que publiquen lo van a publicar después los medios internacionales. Porque, insisto, los que están allí de reporteros, de informantes, no se molestan mucho en investigar. Dicen, bueno, ¿qué dice el medio tal, el otro y el otro? Pues esto es lo que pasa en Israel. Y lo comparten y es lo que llega a medio mundo. Mire, el 99% de las comunicaciones en este país siguen centradas en lo interno. Ha dicho alguien, existe la opinión de que la legitimidad del gobierno proviene de Israel y no de Londres, de París o de Berlín. Evidentemente, la legitimidad de un gobierno proviene dentro del gobierno. Pero la presión que se está ejerciendo tanto desde Londres, París, Berlín,
Checoslovaquia, por decir un ejemplo, ¿eh? Es impresionante. Esto es lo más duro. Existe esa opinión está mediatizada, insisto, por lo que llega fuera de Israel. Porque incluso lo que está pasando en Gaza, ¿qué es lo que quieren los medios extranjeros? Entrar a Gaza, ¿no? Ya les he dicho que los dejen, por favor. Por favor, que los dejen entrar. Eso sí, que no se los lleven las fuerzas de defensa de Israel para protegerlos y encima perder el tiempo y descuidar la defensa de Israel. Que los dejen entrar. Eso sí, ya les he dicho que tienen que hacer una entrevista a los secuestrados. Si entran y hacen entrevistas a los secuestrados, perfecto y maravilloso. Mira, las alarmas sonaron antes de que las imágenes de hambruna en Gaza se viralizaran repentinamente durante las últimas 2 semanas. Ha sido brutal, ¿eh? Hace más de un mes ya un funcionario expresó su preocupación por esas imágenes espantosas y terribles que están difundiendo, pero que están difundiendo prioritariamente y primeramente los medios de comunicación en Israel, que no se han molestado en saber de dónde viene eso. Esto no lo dijo Hannah Beris, ¿eh? Hannah Beris nos ha dicho exactamente este tema. Y mire, para redundar en el tema, permítame que le ponga lo que ha dicho justamente doña Hannah Beris hace, pues el día de ayer, si no me confundo, que lo pusimos. A ver si lo puedo conseguir el vídeo. No sé si lo tengo aquí a mano. Permítame que lo encuentre, creo que lo tengo aquí. Escuche lo que dice Hannah Beris acerca de este tema. Adelante. Amigos, hace días que estoy compartiendo con ustedes análisis y noticias sobre la campaña de demonización anti-israelí elaborada por Hamas, al parecer se estima financiada por Qatar, y lo peor es, porque de los terroristas ya dijimos nada nos sorprende, difundida por supuestamente serios medios internacionales que la repiten, algunos en forma ignorante, sin saber, o mejor dicho, sabiendo cuál es la fuente de la información, sin cerciorarse de su veracidad, y otros, lo peor todavía, sabiendo que están mintiendo, igual la repiten. Hay 2 ejemplos claros de por qué seguimos hablando nuevamente de una campaña de demonización y no de una descripción seria de los problemas en Gaza, que son auténticos, pero la pregunta no es si hay hambre y si hay crisis humanitaria o no, sino quién es el culpable. En ese punto es que yo hago énfasis. 2 ejemplos de hoy. En un tweet, en un posteo en la red social X, el editor de New York Times, que hace ya días publicó en la tapa de una de sus ediciones una foto enorme del pequeño Muhammad Zakaria Ayub Maatuk de Gaza, que nació con una seria enfermedad, se ve con un aspecto terrible el pequeño el niño palestino, lo presentó como la cara de la hambruna en la franja de Gaza, por supuesto atribuida a una supuesta culpabilidad de Israel. Pues días después de esa foto enorme, yo decía que el editor publicó en un pequeño y cobarde tweet, posteo en la red social X, una aclaración de que es verdad que el niño estaba enfermo, que nació con esa dolencia. Una tapa enorme con la foto del pequeño Muhammad, atribuyendo su estado terrible a Israel de hecho, y después un pequeño tweet de aclaración. ¿Quién va a leer esa aclaración y ese desmentido? Otro elemento, aunque sobre el primero uno podría extenderse mucho sobre lo que significa. Otro elemento, hoy han circulado en las redes sociales palestinas, porque quienes lo replican, como el gran experto en redes sociales que a menudo cito, Abu Ali Expresses, el nombre de su canal en Telegram, aunque evidentemente es un seudónimo, entre otros lados, sacan pues los tweets que circulan en las videos que circulan en las redes palestinas, y se ve claramente en un mercado de Gaza cajas, latas de fórmulas para bebé. Se está hablando, ¿verdad?, de la terrible situación de los bebés, de los niños supuestamente, latas con fórmulas para bebé que están siendo vendidas en mercados de Gaza, y además a precios totalmente exagerados. ¿Por qué están siendo vendidas? Hasta que al final la ONU se movió y las introdujo, recogió los camiones, parte, todavía hay como 500 que esperan ser recogidos, el contenido como 500 camiones, recogió el contenido de parte de los camiones para supuestamente distribuirlo entre la población, y en lugar de eso lo están revendiendo, y encima a precio carísimo. ¿Por qué lo están revendiendo? ¿Quién se está haciendo de fortunas al respecto? Evidentemente la respuesta no hay que tener demasiada imaginación para poder darla, ¿verdad? Eso es otro ejemplo. Y para terminar, una mención de un tema aparte. Estos días surgen, a mí me lo han preguntado en una entrevista y surge por diferentes lados,
la pregunta de ¿hasta cuándo Israel va a hacer una guerra por lo que pasó el 7 de octubre? Además de preguntarle a quien lo plantea, qué diría si su hermano o su compatriota o su vecino fuera el secuestrado o haya sido el asesinado el 7 de octubre. Y esto lo menciono porque hoy hice una nota, la pueden leer, una nota sobre una singular exposición organizada por la Autoridad de Antigüedades de Israel, en la que se muestra el trabajo singular. Realmente me costó mirar todos los videos. El trabajo que hicieron arqueólogos israelíes ya el 7 de octubre del 2023 en las zonas que fueron escenarios del horror. ¿Qué tienen que ver arqueólogos israelíes? Las autoridades del ejército convocaron a los arqueólogos para pedir que con sus herramientas, con las que se retrotraen miles de años para atrás a veces, y con esos, no sé si es el término profesional, esa especie de coladores enormes, ¿verdad? Que uno los conocemos, ese movimiento de tratar de colar tierra para ver allí qué vestigios históricos se encuentran. Allí ubicaron los restos humanos. Están las fotos de los arqueólogos en medio de casas absolutamente incineradas, diciendo sabemos que aquí hay restos de gente que no se ve, porque quedaron convertidos en hollín. Esa es una exposición que deben ver todos los que se preguntan. ¿Y hasta cuándo el 7 de octubre? Muchas gracias, doña Hanna Beris. Muchas gracias. Vaya reflexión, ¿eh? ¿Hasta cuándo? Pues oiga, hasta que los medios de comunicación quieren insistir, y van a insistir mucho, sobre todo en estos últimos días, en estas últimas semanas, y en las que viene va a ser una presión brutal, diabólica, como estaba diciendo Hanna Beris, demonizar a Israel. Lo que se pretende es demonizar a Israel. O sea, en vez de demonizar al demonio, se quiere demonizar a Israel. Eso es lo que está pasando, y de eso es lo que estamos hablando. Por eso es muy importante lo que estamos haciendo, y que usted sea también corresponsable. No tenemos corresponsales en ningún sitio. Aquí no tenemos corresponsales, pero tenemos corresponsables. Usted y nosotros somos corresponsables para compartir las noticias y hablar del buen nombre de Israel. Doña Isabel, adelante. Pues salón queridísimos amigos, amigas de este canal LTV y de esta retaguardia espiritual de las FDI. Sí, es una situación muy complicada, ya lo sabemos, pero mire, yo creo que como estamos diciendo aquí que somos una retaguardia espiritual de las FDI, me atrevo a explicar o por lo menos a repetir y a recordar que como esa sensibilidad que tenemos religiosa, espiritual, y todo es debido a que conocemos la mayoría de nosotros las Escrituras. Y miren, en las Escrituras hay algo muy importante, que es lo que nos anima a saber que Israel tendrá la victoria, y también nos enseña el porqué, o sea, el trasfondo, todo lo que hay detrás de todo esto que estamos viviendo. No es un porqué el que estamos aquí, sino un para qué. Y es para estar como testigos de la historia, pero tenemos que ser testigos eficaces y tenemos que recordar el por qué también estamos aquí y cuál es nuestra posición. Y como les digo, con esta sensibilidad espiritual que tenemos, yo recordaba, porque yo decía, ¿cómo es posible? Ya sabemos que la lengua nos lo dice la Escritura, es el mal, en el sentido de que con la lengua podemos tanto bendecir como maldecir. Pero la posición de el por qué estamos aquí diciendo, ¿cómo es posible que los medios de comunicación estén haciendo esto? No lo entendemos, ¿no? Pero mire, es que hay una parte en la Escritura que define claramente la situación que estamos ahora mismo viviendo. Y lo explica, en este caso, en la parte de la Escritura llamada Nuevo Testamento, Brit Hadashah, en hebreo, y habla de una parte muy importante, y en la cual dice que siguiendo la corriente, lo leo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mucha gente se ríe
y se cree que esto no es una guerra religiosa, pero sí es una guerra religiosa. También dice las Escrituras que en los últimos tiempos el enemigo matará en nombre de Dios. Y recuerden ustedes la frase que siempre dicen esta gente. Ellos creen que es el Dios, bueno, ese es su Dios, pero el caso es que nombran a Dios, a ese Dios, al que ellos tienen, que no existe, pero, bueno, sí existe, es ese príncipe de la potestad del aire. Pero todo encaja. Si nosotros vamos a la Escritura, vamos a ver que todo esto ya está mostrado para aquellos que, como les digo, se han acercado a las Escrituras. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos de hacer? Primeramente, no temer miedo, porque esto ya está prescrito, pero tampoco podemos quedarnos parados. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Bueno, pues hay esa posición en la que nos ha puesto el Eterno y nos ha puesto, como dice también la Escritura, obras, trabajos que cada uno de nosotros tenemos, responsabilidades que tenemos que llevar a cabo. Y esta es una de las responsabilidades que tenemos que llevar a cabo, que es luchar, y fíjese, contra el príncipe de la potestad del aire, porque esto es diabólico, totalmente diabólico. Lo acaba de decir doña Hanna Beris. Es que es diabólico. Si usted escucha las noticias, es imposible. ¿Cómo puede ser que todos, absolutamente todos, se pongan de acuerdo para poner esas fotografías? Y además lo hacen de una manera muy sutil para los que no lo ven. Para nosotros, claramente, es lo que es. Porque primero ponen la imagen y después se retrotraen y dicen, no, es que me he equivocado, pero en letra pequeñita. Esto es como los contratos, ¿no? Cuando te quieren engañar, en la letra pequeñita te la ponen para que después, cuando ya has firmado, te des cuenta de que hay algo que no estaba correcto, o por lo menos que no te hacía bien a ti. Pues esto es lo mismo. Nos ponen todas estas noticias para que todo el mundo lo vea, y claro, evidentemente, como lo ponen todo a la vez, pues dice las personas que no tienen esa vara de medir, ese metro, esa manera de corregir lo que está bien de lo que está mal, que son las Escrituras, le vuelvo a repetir. Entonces dicen, bueno, pues será posible, eso tendrán razón porque si todo el mundo lo dice, pues será que Israel tiene razón, o sea, que Israel no tiene razón. Y todo el mundo va en contra de Israel, aunque no tienen ni idea. Pero van como ovejitas detrás de todas estas mentiras. ¿Por qué razón? Porque mira, aquí lo dice, porque el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Por qué se dirán hijos de desobediencia? Porque les volvemos a decir, esto es una guerra espiritual, donde los valores judeocristianos se están midiendo con esos valores que no son ni valores, con esa cultura de asesinar, porque ¿cómo es posible que unos países democráticos que han luchado durante años para tener libertad, fraternidad, igualeté, ya lo saben ustedes todos, puedan defender ahora mismo a un Estado yihadista que no valora y que no solamente no valora, es que desprecia todos esos valores? Esto no es normal. ¿A qué se debe? A esto. Que hay personas que desobedecen, que no quieren saber nada de las normas que tiene Dios puestas en la creación. Y me van a decir, bueno, es que eso es cosa de antes. No, claro que es cosa de antes, desde el principio. Aquí hay unas leyes establecidas por el Creador, les guste o no les guste a la gente, lo crean o no lo crean. Pero hay una ley, hay unas leyes establecidas, hay unas leyes en la naturaleza. ¿Quién las ha puesto? Hay unas leyes para los seres humanos. Y esta es la guerra espiritual, sí, porque hay unos seres que están matando en nombre de un Dios que quiere la muerte, Y alguno puede decir, yo no lo creo, pues que no lo crea, pero el hecho es evidente. La mentira se está vertiendo por todo el mundo
Y no es casualidad. Y esta es la razón, porque hay una guerra espiritual. Y deberíamos de darnos cuenta lo antes posible, porque esto va para cada uno de nosotros. Nadie no nos va a poder defender una etiqueta religiosa, ni nos va a poder defender una etiqueta política. Esto va de ser humano a ser humano. Cada uno de nosotros debemos de luchar por nuestra existencia, por nuestra espiritualidad, por tener ese valor en nuestra vida. Y algunos dirán, bueno, ¿qué va? Pues no pasa nada. Pues cuando vengan, pues nos convertimos. ¿Qué más da si no creemos en nadie? Cuidado. Estudie bien lo que realmente esta gente quiere y evalúe la situación. Porque estamos en un momento de la historia muy, muy peligroso. Y aquellos que defiendan a Israel defenderán la vida. Y muchos dirán, pero y fíjese que las frases que dicen sin sentido. Pues yo les digo, investiguen, pero no solamente aquellos que dicen todas estas mentiras en los medios de comunicación, sino vayan ustedes y pregunten a la gente de Israel, pregúntenles, sean valientes, pregúntenles. Vuelvan otra vez a buscar esas imágenes del 7 de octubre, si no las han visto o si no las recuerdan, para que puedan comprobar qué es lo que significa genocidio, qué es lo que significa asesinar, hambruna, todo eso. Pero, como les digo, esto es lo que es una guerra espiritual, y los que tenemos esa sensibilidad espiritual, pues deberíamos y debemos tomar esa responsabilidad y darnos cuenta y conocer al enemigo. Mire, no se puede luchar en una guerra si no se conoce al enemigo. El enemigo es este. Esto es el enemigo. Ya nos lo han dicho. Ya nos lo han dicho. Sabemos quién es, sabemos hasta dónde puede llegar y también sabemos la autoridad que se nos ha dado a nosotros. Tenemos una autoridad. En la Escritura dice que el orar tiene poder, pero el orar son oraciones no para nosotros, sino saber bien orar, no para nosotros mismos, sino para el bien de todo aquel que ame la verdad y la justicia. Tenemos que ayudar también a esa gente que necesita saber la verdad, que quiere saber la verdad, para podernos unir en esta labor. Por eso aquí en este canal tenemos diferentes sensibilidades. Incluso alguno de ustedes dice, yo no creo. Pues mire, que sea hora de que crea. Investigue bien, porque esto va de una guerra religiosa. No va de ensanchar territorio, no va de libertad, ni de mejoras políticas. Esto no va de esto. Va de ese príncipe de las tinieblas que existe, lo estamos viendo, tiene esa cara, las que los vemos. Esos van en contra de la humanidad. Creamos o no creamos, los tenemos de frente, los hemos visto, y no podemos taparnos los ojos diciendo, como los niños pequeños, escondiéndonos y diciendo, soy invisible y nadie me va a ver. ¿No han visto ustedes a los niños pequeños? Cuando tienen miedo dicen, no, yo, cierren sus ojitos, dicen, no me ve nadie, soy invisible. Así hacen muchos. No, yo solo tengo miedo, yo no quiero hablar de guerras. No, esto es para ponerse, nos guste o no nos guste, en una posición. Porque hay gente que está llena de estos poderes malignos que existen. Y mire, me gustaría creer en Papá Noel y en los Reyes Magos, pero no, la realidad es esta. Hay una lucha espiritual que tenemos que ponernos enfrente y decir, yo estoy con Israel y yo estoy con el Dios de Israel. Y acepto esas promesas y las creo, y creo en los milagros,
porque Israel lo vive todos los miles de años que ha sido perseguido, está hasta aquí está vivo. Por eso, Am Israel Chai. Estimados amigos, vuelvo otra vez a pantalla con ustedes. Sí, esta es la realidad que tenemos, que la estamos informando todos los días, 3 veces al día. Así que lo que le estamos pidiendo también, que se haga usted responsable con nosotros. Hágase responsable para compartir la verdad. Responsable para que otros conozcan lo que está pasando, porque es la manera correcta de hacerlo. Se nos ha enseñado que llevemos la verdad hasta lo último de la tierra. Pues lo estamos haciendo hoy con medios no convencionales. Esto, imagínese usted en tiempos antiguos que hubieran tenido la capacidad de tener YouTube, Internet y Facebook, etcétera, 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 ¿no? Bueno, pues ahora tenemos estos medios y tenemos que utilizarlos porque, insisto, el mal sí los utiliza y mucho. ¿Por qué nosotros que decimos tener la verdad lo tenemos tan limitado? Y a veces hasta nos preocupa, como diciendo, es que claro, es que esto es demasiado ¿qué? Esto es un medio como cuando se inventó la imprenta. Cuando se inventó la imprenta, imagínense lo que estaban diciendo los escribas, ¿no? Los que escribían, porque antes la imprenta no existía y tenían que copiar a base de una persona copiando. Cuando se inventó la imprenta es una revolución y para algunos sería terrible y sería haber perdido el trabajo, haber perdido todo en su vida porque habían hecho una máquina que reproducía sus palabras. Bueno, pues tenemos una máquina digital ahora que reproduce nuestras palabras, que la podemos compartir con todos ustedes. ¿No Isabel, iba a decir algo? Sí, pero estaba escuchando a algunos de ustedes de los comentarios, ¿no? Y mire, me estaba acordando, digo, mire, ustedes no sé si han visto la película de los zombies. A mí me da mucho miedo, no me gustan, pero mis hijos tuvieron una época en que les encantaba esa serie de los zombies, y creo que hay una serie, creo que llega ya hasta la 8, no sé, muchas series, pero hay una en la que se titula una película en la que todo el mundo se convierte en zombie y Israel es el último sitio donde está libre y todo el mundo está lleno de zombies. Y de repente los zombies llegan a Jerusalén y quieren invadirlo. Entonces, realmente, si nos ponemos así, la gente está zombie. Está zombie, ¿por qué? Pues porque están totalmente engañados con estas mentiras. No lo ven. No lo ven. Y entonces, ¿quién es el único que está con la luz? Es Israel. Yo no sé si esta película es basada en hechos reales. Pero parece que era como premonición para el futuro, porque así está la gente. O sea, realmente están zombies. Yo he visto imágenes, y discúlpenme porque he visto imágenes de gente en YouTube loca perdida, gritando por Palestina, pero son gente que está loca, pero gritando de una manera, además su aspecto es de verdad de asustar. Y digo, pero si esta gente ni siquiera aguantaría, no podría ni vivir ahí, porque con la pinta que llevan, ya con eso, ya acabaría su vida en un momento, pero por aquellos que están... Pero es que es cómo gritan. Entonces digo, Dios mío, pero es que están zombies perdidos. Por eso digo que esto es algo terrible, porque no es... Yo es que me quedo... Por eso digo que qué privilegio, se lo digo, privilegio y responsabilidad el poder ver algo que estas personas no ven. No me gustaría estar en su situación, porque de verdad que es lamentable la posición que han elegido, porque yo creo que también cada uno de nosotros tiene esta voluntad de elegir lo que es verdad y lo que es mentira. Cada uno todavía tenemos libre albedrío. En algunos países ni siquiera tienen libertad. Ahora sí tenemos. Por lo tanto, esta gente ha decidido creer eso. Y les va muy mal. Pero es que en todos los sentidos. Porque es que dan miedo. Miedo, gritan. Además, algo que puedes exponer. Si de verdad fuera cierto, puedes ponerlo tranquilamente. No. Como locos perdidos. Como zombies, les digo. Por eso, pongamos el modo fe activado. El modo fe. Y esta es la manera de luchar. Sí, es un medio que realmente es con la palabra. Usemos las palabras correctas,
para que esto se vaya, por lo menos gente que esté dudando, porque hay gente, hoy estaba escuchando a una periodista, a una abogada, una señora que habla en YouTube, que realmente es una persona que era coherente, decía, yo no sé nada de Israel, pero yo veo las cosas y me inclino, o sea, que hay personas que todavía tienen esa opción de poder descubrir que la verdad está en Israel, en lo que está haciendo Israel. Por eso vamos adelante, porque necesitamos muchísima gente, muchísimas personas que hablemos bien de Israel. Y discúlpeme que me he pasado un poquito quizá de tiempo, pero... No, un minuto, estamos muy bien. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos encanta escucharles en los directos y también en los diferidos. Sus comentarios son muy importantes para nosotros. No solamente hablamos, nos encanta saber lo que piensan, lo que sienten, y saber que alguien estaba diciendo gracias porque les saludamos, pero es que de verdad se lo digo, ustedes son las oraciones contestadas, oraciones de hace mucho tiempo contestadas, porque necesitábamos encontrar personas que amaran a Israel. Nos necesitábamos encontrar, porque esta es la fuerza, el saber que somos muchos, que cada día somos más, muchos más, que amamos a Israel, y que si alzamos la voz, la alzamos de una manera inteligente, con esa frase preciosa que me encanta, que es Am Israel Chai. Am Israel Chai. Estimados amigos, nos vemos mañana por la mañana. No, porque mañana es Shabbat. Bueno, estamos entrando ya en Shabbat, y en la medida tampoco, pero sí estamos, después cuando acaba Shabbat mañana, en el programa habitual. Vamos a preparar un programa especial también, porque tenemos un poco más de tiempo, un poco más de tiempo en el sentido de que, bueno, pues esas veces, esos tiempos que dedicamos a preparación, pues lo estamos haciendo ahora, preparando el tema de mañana. Y ya le contaré que tenemos muchas sorpresas otra vez, pero bueno, ahora nos quedamos con lo que le estamos diciendo. Recuerde que estamos en una guerra espiritual. No se duerma. Que no nos durmamos, que viene el enemigo por la espalda y nos traiciona. Bueno, dicho esto, dos frases que tenemos que decir antes de irnos. Una es que en vivo o en diferido ustedes son los preferidos. Usted que está viendo el programa en diferido es igual de importante que si lo está viendo en vivo. Diferido en vivo, eso son nuestros preferidos. Y la otra frase que tenemos que decir es Israel Chai. El pueblo de Israel vive y vive para siempre. Muchas gracias. Le dejo con alguna cosita más, ¿no? Isabel. Pues le dejo con el anuncio de el viaje a Israel. Bienvenidos a la tienda de Labranza TV. Ya está disponible la nueva tienda online y muy pronto más nuevos artículos. Y cómo no, ya puedes hacer tu reserva para el viaje a Israel. Un recorrido único por la historia, explorando la herencia judía y la fe. Vamos a unir al mundo, viajando con Israel, viajando juntos. Haz tu reserva y visítanos en labranzatv.com.